Bueno, hola chicos. En este vídeo lo que quiero que analicemos es el manejo de la circunferencia goniométrica. Eh, Me lo habéis solicitado vosotros y además entiendo que es verdad que ahí puede haber bastantes problemas a la hora de, cuando uno no está acostumbrado a manejarla, puede haber problemas a la hora de establecer los valores de los ángulos que corresponden a determinadas razones, a determinados senos, determinados cosenos y tal, ¿no? Para aprender a manejar la circunferencia goniométrica, lo primero es tener claro qué es la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica es una circunferencia que se dibuja en unos ejes de coordenadas, de manera que esto es el eje Y, este es el eje X, eje de ordenadas y eje de abscisas. Y la circunferencia tiene radio 1, es decir, que este punto de aquí, tiene de coordenada 1 para la X, 0 para la Y. Este punto de aquí tiene de coordenada 0 para la X, 1 para la Y. Este punto tendría de coordenada menos 1 para la X, 0 para la Y, y este punto tendría de coordenada 0 para la X, menos 1 para la Y. Es decir, la circunferencia tiene radio 1. ¿Por qué se le da radio 1? Eso no es casual. Eso se hace así por la siguiente razón. Si yo trazo un ángulo en la circunferencia goniométrica, por ejemplo este, ¿vale? Este ángulo alfa, ese ángulo alfa me da un punto sobre la circunferencia goniométrica y las coordenadas de ese punto son justamente el coseno y el seno. ¿Por qué razón? Porque cuando yo trazo este punto, si busco sus coordenadas x e y, esta que sería la coordenada x, ¿eso cuánto vale? Ese es el cateto contiguo al ángulo. Cuando yo calculo el coseno de un ángulo, el coseno de un ángulo es cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, el cateto contiguo entre 1 es el cateto contiguo. Es decir, el coseno de alfa sería cateto contiguo entre 1 que es cateto contiguo. Es decir, esto es el coseno. ¿Vale? De la misma manera, la coordenada y me da el cateto opuesto. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto entre 1 es cateto opuesto. Luego, el cateto opuesto, que es esto, eso sería el seno de alfa. ¿De acuerdo? Y la tangente, que es la tercera razón, digamos, que viene en la calculadora, ¿no? Pues la tangente sería el resultado de dividir cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, cateto opuesto, seno entre coseno. Esa es la tangente. La tangente es el resultado de dividir el seno entre el coseno, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, la circunferencia goniométrica no debe tener ninguna dificultad. ¿En qué se basa un poco el manejo de la circunferencia goniométrica? Pues se basa en una propiedad que tiene la circunferencia. Las circunferencias son muy simétricas. Tienen un eje de simetría aquí, cualquier diámetro marca simetrías, ¿de acuerdo? Y esas simetrías que presenta la circunferencia nos permiten deducir una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo este ángulo y busco el coseno es este, ¿no? ¿Vale? Mirad, si yo desde el punto prolongo la línea vertical, obtengo aquí otro punto, que me daría otro ángulo diferente, este ángulo, que viene desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, todo ese ángulo, que sería un ángulo positivo, que sería mayor de 270, podría ser a lo mejor pues, 310 grados, una cosa así, ¿no? O también se puede coger el ángulo en este sentido, que sería un ángulo negativo, un ángulo de menos 30 grados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este ángulo y este tienen la misma coordenada x, es decir, el mismo coseno. Un valor del coseno puede corresponder a dos ángulos diferentes. Un ángulo, en este caso, en este primer cuadrante de la circunferencia, y otro ángulo en el cuarto cuadrante, ¿vale? Lo mismo ocurriría si yo cogiera valores del coseno negativo. Ahora analizaremos distintas circunstancias. ¿Qué pasa con el seno? Con el seno pasa algo parecido. Yo tengo este ángulo que me da este valor del seno, ¿vale? Este es el seno. Pero si yo prolongo la línea horizontal, y me sale otro punto en la circunferencia, que me da este ángulo hasta aquí. Y ese ángulo hasta ahí tiene un seno que es exactamente el mismo, ¿vale? Si este ángulo fuera, por ejemplo, 28 grados, pues aquí hay otro ángulo. ¿Cuál sería este ángulo? Pues este ángulo sería 180 menos 28. 180 menos 28, ¿eh?
que sería 152 grados, este ángulo de 152 grados tiene el mismo seno que el ángulo de 28. Luego, con un determinado valor del seno no hay un solo ángulo, sino dos. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ocurrir con la tangente. Si yo al dividir este valor seno entre este valor coseno, me sale la tangente de ese ángulo, imaginaos que fuera 28, la tangente de 28, si yo prolongo el ángulo para acá, me sale aquí otro ángulo, que sería este ángulo que va hasta aquí, ¿de acuerdo? Que sería el mismo ángulo de 28 más 180, 28 más 180. ¿Qué le pasa? Pues que tiene este valor que, como podéis ver, mide lo mismo que este. Mide lo mismo. Si esto es 0,32, pues esto sería menos 0,32 porque está en la parte negativa, ¿vale? Y si esto fuera 0,68, pues esto sería menos 0,68. Es decir, el coseno es el mismo pero cambiado de signo. El seno es el mismo pero cambiado de signo. Pero si yo divido menos entre menos, me da más. Es decir, que al dividir este seno entre este coseno, me sale la misma tangente que aquí. ¿Se ve? Entonces, cualquier ángulo marca un punto en la circunferencia que tiene un seno, un coseno y una tangente. Bueno, y por supuesto estarían la cosecante y la secante, que son las inversas, ¿no? Pero cualquier ángulo tiene un seno, un coseno y una tangente. Pero hay otro ángulo que va acompañando a ese, digamos, sería su compañero de viaje, que tiene el mismo seno, el mismo coseno, o la misma tangente. Si un ángulo tiene un seno de 0,42, pues hay otro ángulo que tiene un seno de 0,42, ¿vale? Si un ángulo tiene un coseno de 0,75, pues habrá otro ángulo que tendrá un coseno de 0,75. Si un ángulo tiene una tangente de 1,8, pues habrá otro ángulo que tenga una tangente de 1,8. ¿De acuerdo? Es decir, a un valor de una razón del seno del coseno de la tangente no corresponde un solo ángulo, sino dos ángulos diferentes. ¿Vale? Además ocurre otra cosa. Fijaos, este ángulo alfa le corresponde este seno, al cual le corresponden dos ángulos, este alfa y el 180 menos alfa, ¿vale? Solo a esos. Los ángulos son giros. Yo puedo dar todas las vueltas que quiera. Es decir, que si yo ahora cojo este punto y doy una vuelta completa, es decir, a 28 grados le sumo 360, que me daría 388 grados, ese ángulo de 388 grados tiene el mismo seno. Y si doy dos vueltas, tiene el mismo seno. Y si doy tres vueltas, tiene el mismo seno. Pero si yo doy las vueltas restando, es decir, si yo a este ángulo de 28 le resto 360, me va al mismo sitio. Es decir, que cuando yo tengo un valor del seno, le corresponden, en principio, dos ángulos en la circunferencia, pero en la circunferencia principal, digamos. Pero es que después, dando vueltas en sentido positivo o negativo, puedo obtener todos los ángulos que quiera. ¿Vale? En eso se basa un poco lo que es la resolución de las ecuaciones trigonométricas, que es lo que quiero que veamos, ¿de acuerdo? Porque es donde se puede ofrecer cierta dificultad, ¿vale? Voy a borrar un poco esto y vamos a ir analizando casos concretos, ¿de acuerdo? Borro esto para aprovechar la circunferencia. Fijaos. Cogemos un ejemplo. Vamos a empezar por el seno, vemos uno con el seno, otro con el coseno, otro con la tangente. Y después veremos alguno con la inversa, la cosecante, la secante. Por ejemplo, cuando tú resuelves una ecuación trigonométrica, lo que hace es despejar la razón. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? El seno del ángulo vale 0,72. Entonces tú llegas a la conclusión de que el seno de alfa es 0,72. ¿De acuerdo? Si el seno de alfa es 0,72, ¿cuál es el ángulo? Pues eso te lo dice la calculadora, ¿vale? Tú te coges la calculadora, si quieres trabajar en grados, asegurarte de que está en grados, si no, si quieres trabajar con radianes, asegurarte que está en radianes, yo la tengo en grados, y entonces diríamos Shift seno, porque voy a calcular el ángulo, doy a la tecla Shift, y al seno pongo el valor del seno, que es 0,72, y me sale un ángulo de 46 grados, ¿de acuerdo? Es decir, aquí me sale con un ángulo de 46 grados. Un ángulo más o menos así, que esto es 46 grados. Seno de alfa, 0,72. Alfa vale 46 grados. Alfa vale
46 grados. Bueno, 46,05. Vamos a cogerlo, si por ejemplo te pidieran 2 decimales, pues hay que coger 46,05. Vamos a cogerlo así exacto porque vamos a ver los cálculos más sencillos. Si alfa es 46 grados, hay otro, porque yo desplazándome así, me saldrá aquí otro punto que me da otro ángulo que tiene el mismo seno. ¿Ese qué ángulo es? Si este es 46, para que salga el mismo punto, aquí habrá que poner 46 grados. ¿Vale? ¿Y ese qué ángulo me da? Pues me da el ángulo de 180 menos 46. Calculo 180 menos 46, menos 46,05 si has cogido 2 decimales, y te sale 134. Es decir, este ángulo es 134 grados. Es decir, que con un seno de 0,72 no hay un ángulo, sino dos, que serían 46 y 134. Ya no hay más, ya no hay más. Hay muchos más, porque yo ahora al 46 puedo darle todas las vueltas que quiera. Y además le puedo dar las vueltas que quiera en sentido positivo o negativo. Es decir, puedo sumarle 360, o sumar otra vez 360, sumar otra vez 360, etcétera, o restar 360, restar 360, etcétera. Eso se pone más 360 grados por K. Y aquí lo mismo, 360 grados por K, donde K es un número entero. ¿Por qué se coge un número entero? Se coge un número entero para que la K esta que multiplica los 360 pueda ser positiva o negativa. Yo puedo decir K es 2, pues es 2 veces 360 en sentido positivo. Si K es menos 2, por eso se cogen números enteros, sería 360 por menos 2, es decir, 2 vueltas en sentido negativo. ¿Se ve? Entonces, cuando tú tengas que resolver una ecuación donde aparezca un seno, un valor del seno, ya sabes que hay dos ángulos. Uno, el que te da la calculadora, porque la calculadora te da un resultado, no te puede dar dos. Y el otro que lo tienes tú que deducir por la simetría de la circunferencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo ahora con el coseno y otro con la tangente. Fijaos. Vamos a coger el coseno. Venga, borramos para aprovechar el mismo esquema. Bien. Y cogemos un valor del coseno. Por ejemplo, vamos a decir que el coseno de alfa pues sea de 0,22, por ejemplo. Coseno de alfa de 0,22. Bien. ¿Qué ángulo le corresponde a un coseno de 0,22? Cojo mi calculadora y calculo. Ahora pongo chi cos y pongo 0,22 y me sale 77,29 grados. 77,3 podríamos coger como valor aproximado. Que dice, alfa es 77,3 grados, ¿vale? Bien, dibujo ese ángulo. Ese ángulo sería un ángulo aquí un poquito más arriba, ¿no? Por ejemplo aquí. Y ese ángulo sería de 77,3 grados. Ese es el que me da la calculadora. Pero hay otro, claro que sí, porque el coseno es la coordenada X. Si yo prolongo la vertical hasta aquí, me sale otro ángulo aquí que tiene el mismo coseno, la misma coordenada X. ¿Y ese qué ángulo es? Pues si esto es 77,3, esto será menos 77,3. Es decir, a 360 le quito 77,3. Si yo a 360 le quito 77,3, me sale 282,7. 282,7 grados, ¿vale? Ahora, más 360K, más 360 grados K, donde K es un número entero. ¿De acuerdo? Eso sería con el coseno. Seno y coseno. Hemos cogido los valores más sencillos, que son cuando el seno es un valor positivo y el coseno es un valor positivo. Pero ¿qué pasa si el seno y el coseno son valores negativos? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya.
Ponemos otro ejemplo de un seno que sea negativo. Borro aquí. Voy a dejar un momentito por si queréis verlo. Yo creo que no tiene mucha historia, ¿no? Uno te lo da la calculadora, tú lo dibujas, y el otro lo deduces tú a partir de las propiedades de la circunferencia, ¿vale? Voy a borrar y vemos uno con la tangente. Venga, borramos esto. Y vemos uno con la tangente. Y bien, imaginaos que me dicen que la tangente de un ángulo, voy a coger en principio el valor positivo del seno del coseno de la tangente y después vemos valor negativo de ellos, ¿vale? Imaginaos que me da un valor, por ejemplo, de 2,12. El seno y el coseno son coordenadas. Entonces, al ser coordenadas, tienen que ser 0 y pico, porque no pueden pasarse de 1. Sin embargo, la tangente sí puede pasarse, porque si el seno es más grande y lo divido entre el coseno que es más pequeño, me sale mayor que 1. Es decir, la tangente puede tomar valores como tú quieras, todo lo grande o lo pequeño que tú quieras. Luego, si por ejemplo la tangente vale 2,12, yo me cojo mi calculadora y calculo el ángulo. A ver qué ángulo me da la calculadora. La calculadora me dice que shift tan de 2,12 corresponde a un ángulo de 64,747, podríamos coger, ¿vale? Si cogemos alfa, 64,7, ¿vale? Evidentemente más los 360K, eso si quieres ya es mecánico, ¿no? Pero, y otro, voy a dibujarlo. Si yo dibujo este ángulo, ¿vale? Vamos a suponer que estuviera aquí, aproximadamente, y este ángulo fuera de 64,7, ¿qué otro ángulo tiene la misma tangente? Pues el que sale al prolongar. Si yo prolongo aquí 180, me vengo aquí, ¿qué ocurre? Que este y este, que sería el seno, son iguales, pero de signo contrario. Este es positivo y este es negativo. Y esto, que es el coseno, también son iguales, pero de signo contrario. Cuando yo divido esta cantidad y esta, me sale una cantidad positiva, que es 2,12. Y cuando yo divida esta entre esta, como son las mismas, pero negativas, menos entre menos más, también me sale 2,12, ¿vale? Ahora, ¿este qué ángulo es? Ese ángulo es resultado de al 64,7 sumarle 180. Lo que he hecho es sumarle 180. Entonces yo cojo mi calculadora, al 64,7 le sumo 180 y me sale 244,7. Pues entonces el otro es 244,7 grados más 360 grados K, donde K pertenece a Z. ¿Correcto? Bueno, hemos visto un ejemplo de un seno, de un coseno y de una tangente positivos. Pasaría exactamente igual con una cosecante, una secante o una cotangente positivas. Por ejemplo, si la cosecante es 1,8, entonces tú dices, si la cosecante es 1,8, 1 dividido entre 1,8 me da el seno. Entonces tú, si te dan la cosecante, lo único que tienes que hacer, dice cosecante, te dicen cosecante de alfa es 1,8. Pues tú de ahí sacas el seno. Dice, el seno de alfa es 1 partido por 1,8. 1 entre 1,8, 0,555, 0,56, por ejemplo. ¿Vale? Si coges 2 decimales. Normalmente con los senos viene bien coger hasta 4 decimales. Pero bueno, si cogemos 2 por verlo, 0,56. Y ahora con este 0,56, pues hacer lo que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? O sea que la cosecante, la secante y la cotangente no pasa nada, porque si te dijeron que la secante de un ángulo es 2,7, entonces tú dices el coseno de 1 partido 2,7 y lo calculas. Dices 1 entre 2,7 me sale 0,37. Y con el coseno 0,37 calculo los ángulos. O sea que ya no hay problema, y teniendo los ángulos le sumo 360. Y lo mismo pasa con la cotangente. Si la cotangente de un ángulo es 0,43, la tangente del ángulo es 1 partido por 0,43. Y 1 entre 0,43 es 2,33, podríamos coger. Coge una tangente de 2,33, muy parecida a esta,
calcula el ángulo de la calculadora y sumando 180 calcula el otro y ya está, ¿vale? O sea que si el valor es positivo, es lo que hemos visto y no hay más historia, ¿vale? Vamos a ver el valor negativo. El valor negativo lo podéis deducir vosotros perfectamente, pero vamos a ver un ejemplo para... Si uno dice, es que lo has puesto negativo, da igual, ¿vale? Voy a borrar esto y vamos a ver ahora ejemplos negativos. Terminamos para que no se alargue mucho el vídeo. Venga. A ver. Borro. Fijaos. Por ejemplo. Imaginad que me dice que el seno de un ángulo es menos 0,81. El seno de un ángulo es menos 0,81. Es decir, me dan el valor negativo. Cojo mi calculadora y pongo chi, seno 0,81 negativo. El seno de menos 0,81 le doy al igual y me sale el seno, bueno, estaría aquí, ¿no? El valor que me da la calculadora es menos 54,09, menos 54,1, ¿no? Menos 54 podemos coger. Entonces me dice la calculadora que alfa es menos 54 grados, ¿vale? Ya tengo una solución. Dice, es que a mí negativa no me gusta. Bueno, pues si no te gusta menos 54, vamos a dibujarlo. Fijaos, estaríamos menos aquí. Y esto sería menos 54 grados, ¿de acuerdo? Que si no quieres poner la negativa, la calculadora te lo da negativa, pero tú puedes poner que tú quieras. ¿Cómo lo pones positivo? Pues le das una vuelta completa, es decir, le sumas 360 y te sale 300, sumando 360 te saldría 306 grados. Pues en vez de menos 54, coges 306. Eso da igual, ¿vale? Bien, lo importante, cogiendo este o 306, el que a ti más te guste, ya tendría una solución, que sería esta más 360 grados. ¿Y la otra? Pues la otra, hacer así, y obtener aquí otra. ¿Otra que qué? Otra que esto será 54. Y si eso es 54, ¿qué ángulo es? Pues dice, desde aquí hasta aquí será 54 más 180. O sea, 180 más los 54. Lo calculas, 180 más 54, y te sale 234. Es decir, te sale 234 grados. Pues ese ángulo de 234 grados te da la otra solución. 234 grados más 360K, donde K pertenece a Z. ¿Correcto? Te lo digo pero negativo. Aquí la calculadora te va a dar este ángulo, pues tú al establecer aquí dices, este de aquí es el mismo que este, pues si es 180 le sumo 54, ya tengo el otro ángulo. Aprovecha la simetría de la circunferencia. Vamos a ver uno con el coseno. Fijaos. Borro. Vamos al coseno. Coseno de alfa, por ejemplo, menos 0,52, por ejemplo. Vamos a coger coseno de alfa menos 0,52. Si el coseno de alfa es menos 0,52, vengo a mi calculadora y digo, chi, cos 0,52, pero negativo, se me da 121,33. 121, por simplificar. 121 grados con 33, 121. Lo dibujo. Se me viene más o menos aquí, ¿vale? Hace así hasta aquí. Y esto sería 121 grados. ¿Vale? Este valor tiene un coseno, esto, que sería 0,52. Si yo bajo hasta aquí, me saldrá otro ángulo con el mismo coseno. ¿Qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? Bueno, claro, si esto es 121, este es menos 121. ¿Puedo poner yo menos 121? Perfectamente.
Pero si lo quieres en positivo, pues a 360 le quitas 121 y lo pones en positivo, pero que lo puedes poner en negativo, pero no se pueden dar negativos. Entonces pones alfa igual a menos 121. ¿Vale? Imagínate que te dijeran que diera el ángulo, pero positivo. Pues entonces dice, bueno, 360 menos 121. ¿Sí? ¿De acuerdo? 139. ¿Vale? Pero que si no te dicen nada, lo pones como te dé la gana. 360 grados K, 360 grados K, con K perteneciente a Z. ¿Vale? Es lo mismo, simplemente que está en otro sitio y el razonamiento es similar. Y con la tangente, pues pasaría algo parecido, ¿vale? Vemos un ejemplillo. Fijaros. Borro. Y borro esto. Vamos a coger un valor de la tangente a la pequeñito. Por ejemplo, tangente de alfa igual a menos 0,31. Si la tangente de alfa es menos 0,31, yo me voy a mi calculadora y pongo shift 0,31 negativo. Vale. Y eso me da menos 17. Es decir, me da un ángulo pequeñito aquí, ¿vale? Ahí. Esto es menos 17. La calculadora me lo da negativo. Pues yo si quiero lo puedo poner negativo. ¿A qué a mí no me gustan los negativos? Me gustan los positivos. Bueno, pues coges 360, le quitas 17 y ya tienes 353 grados. Perdón, 343 grados, ¿no? Ya está. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué me gusta más positivo? 343. Lo pones negativo, negativo, si eso no pasa nada. Menos 17 grados. Más 360 grados K. Ya tengo la primera solución. O grupo de soluciones. Y el otro, pues el otro sería prolongar así para que el seno y el coseno tengan la misma medida, pero con otro signo, ¿vale? Me vengo aquí y obtengo donde esto es 17. No tiene misterio ninguno. ¿Qué ocurre? Este es el seno, este es el coseno. Este es negativo, este es positivo. Este es el seno, que es el mismo que este, pero aquí positivo y aquí negativo. Y este es el coseno, que aquí era positivo y aquí es negativo. ¿Qué más da dividir? Menos entre más que más entre menos. Pues el resultado va a ser el mismo, por eso es la misma tangente. ¿Y este qué ángulo es? Desde aquí hasta aquí, ¿qué ángulo es? Pues de ahí hasta ahí sería a 180, que es hasta aquí, quitarle 17. Si a 180 le quito 17, me queda 163 grados. ¿De acuerdo? Entonces la otra solución es 163 grados. ¿Vale? Entonces alfa 163 grados más 360 grados K. ¿Dónde K? ¿Correcto? Hay mucho más manejo de la circunferencia goniométrica, pero ya lo veréis los que el año que viene elijáis la opción de ciencia en primero de bachillerato. Ahora mismo, como manejo de lo que es la trigonometría básica, que es lo que se trata en cuarto, más que suficiente este manejo, que es un poco sacarle provecho a la calculadora. La calculadora te da un ángulo que tú seas capaz de deducir los demás. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí para que no se alargue, ¿de acuerdo? Corto.